Se realizó una estadística a mediados del 2022 y se estima que 264 millones de personas padecen de ansiedad. Hola bebés, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a estar contando acerca de mi experiencia con la ansiedad, sobre cómo es vivir con ella. Todavía me sucede, pero siento que ya estoy controlándolo un poco más. Ya sé qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cómo calmarme, cuándo calmarme. Así que, pues nada, vamos a estar hablando de mi experiencia personal. Cabe aclarar que no es una opinión profesional, psiquiátrica, psicológica. Es lo que me ha pasado a mí y me ha ayudado a salir adelante con esto, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Yo sé que está de moda hablar sobre la salud mental y sobre que todos tenemos ansiedad, y puede que sea cierto, puede que todos hayamos experimentado ansiedad en algún punto de nuestra vida, pero experimentar ansiedad no es lo mismo a vivir con ella todos los días. Ambas son iguales de importantes, tanto experimentarla como vivirla día a día son iguales de importantes, a ninguna le tenemos que quitar validación. Sin embargo, experimentar ansiedad desde que te levantas hasta que te acuestas es una de las peores sensaciones que le pueden suceder a alguien, porque estar presente todo el tiempo, estar como que bien consciente de lo que uno habla, de lo que uno dice, de lo que uno piensa, es bastante complicado. Y cuando alguien te comenta que tiene ansiedad o qué es lo que le pasa, no espera que le digan, ay, pobrecito, ¿sabes? Esperan como, ok, ¿qué puedo hacer? ¿En qué te puedo ayudar? O cómo es que podemos convivir sanamente para que eso no te afecte demasiado. Y probablemente tú, persona que estás viendo esto, sufras de ansiedad de que todos los días, pero ni siquiera te has dado cuenta, porque la ansiedad es bastante sublime. A veces uno la puede confundir como con estrés o cansancio y no se da cuenta realmente que es ansiedad lo que está viviendo. En mi caso, cuando empecé a sentir ansiedad otra vez, porque estoy diagnosticada como desde los 5 o 6 años más o menos, fue porque salí con una persona y yo me iba a encontrar con dicha persona en tal lado. Total que ya había llegado antes que la persona, estaba esperando allí y estaba pues en un lugar con bastante público y me empecé a paniquear. O sea, empecé a no poder respirar, empecé como que a pensar lo peor porque iban pasando los minutos, que para mí fueron horas, o sea, se me hizo larguísimo el tiempo. Y verdaderamente empecé como a agitarme, como a hacer el sonidito de respirar de... ¿sabes? Como que de verdad no sentía ni que podía jalar aire, ni que podía sacar aire, ni que podía pensar, ni nada. O sea, verdaderamente lo que en mi cabeza pasó fue como verse todo gris y empezar a pensar de que, santo Dios, ¿y si le pasó algo? ¿Y si me llaman y me dicen que un accidente, que no sé qué? O sea, mi cabeza hizo 1000 escenarios. Y el estarme creando escenarios hipotéticos horribles en la cabeza hizo que experimentara una crisis de pánico. Ahí conocí lo que era estar muy mal, estar ya en un punto gris horrible y conocer las crisis de pánico en público, de que nadie te puede parar a sentir eso. Pero bueno, les quería contar esto para dar contexto al tema y a los puntos que les voy a dar, porque puede que a ti o a alguien que conoces le ha pasado algo similar y ni siquiera supieron distinguirlo. Fue como de, ok, sucedió una crisis y ya, ok, pero puede que sea algo más grave de lo que uno puede ver a veces. El punto más importante que a mí me sirvió un montón para comenzar con este proceso tan fuerte, porque verdaderamente pasar por un proceso de ese tipo es horrible, fue autodecirme que había un problema, que había algo que se salía de mi control, que era una cosa que ya se me había salido de las manos, que no podía con eso sola y que no quería y no tenía que pasar por eso sola. Y pedir ayuda no te hace incapaz. Pedir ayuda no te hace menos, pedir ayuda no te quita lo valiente. O sea, verdaderamente pedir ayuda es de las cosas más humildes que puedes hacer por ti. El decir, ok, ya no puedo con esto, necesito que alguien me diga qué hacer, porque ya intenté, porque ya hice todo lo que está en mis manos y se salió de mi control. Entonces verdaderamente necesito que alguien profesional o que la gente más cercana a mí sepa qué me está pasando y puedan ayudarme con eso. Porque llegaba un punto en el que estaba tan distraída que hablar con alguien era como... ni siquiera era gratificante ni para mí ni para la otra persona, porque no estaba poniendo atención, la otra persona ya estaba molesta de que no estaba poniendo atención. Y es muy feo, la verdad es horrible, porque te desconectas de todo y ni siquiera te sientes cercano a las personas que amas, al punto de tan distraído que estás. Entonces decirme como, ok, no pasa nada, no me hace menos capaz, voy a pedir ayuda, voy a investigar qué está pasando conmigo, fue de las cosas
más bonitas que hice por mí, fue de las mejores decisiones, porque gracias a eso estoy en el punto en el que estoy ahora, porque quizá si me hubiera hundido sola, si no lo hubiera dicho, si no se lo hubiera contado a alguien más, verdaderamente me hubiera hundido, no hubiera salido de ahí. Se los juro que estaba en un punto tan gris que no hubiera salido de ahí. Decir las cosas aunque me dé pena, y es algo en lo que estoy trabajando. A mí me da mucha pena llegar con alguien y decir, estoy triste o estoy molesta, ¿saben? Pero decir las cosas aún te den pena te ayuda mucho a que tú entiendas la emoción y que la otra persona entienda la emoción. Que sean personas de tu confianza, dile a tu mamá, a tu papá o tu novio, a quien sea, de que, oye, me da mucha pena, pero quiero llorar, ¿saben? Como que distinguir la emoción, hacer que la otra persona distinga la emoción y que diga, ok, en cualquier momento va a llorar. Y que tú sepas que en cualquier momento vas a llorar, porque aunque sea una cosa mínima, les juro, les juro, les juro, que distinguir las emociones que están por venir a ti, aún te den pena y se las comentes a las otras personas, te hace un círculo seguro, te hace un espacio seguro, te hace un hogarcito de un momento para que puedas tener tu crisis y todo está bien después, y la gente que te quiere o la gente cercana va a saber que es algo que te pasa, no lo puedes controlar y te van a hacer un espacio bien acogedor para que suceda. Pensar de más lo que te vas a decir, lo que vas a leer, lo que vas a hablar, por más extraño que suene, pensar de más lo que vas a pensar te sirve un montón. Porque, bueno, yo veo esto como, en ejemplo les voy a poner que cuando tú estás en tu casa, muy cómodamente, estás en tu casita y alguien toca a tu casita, te asomas y ves que es una persona en la mano trae algo para herirte, no le vas a abrir. O sea, verdaderamente te va a parecer hasta ilógico si le abrieras, porque sabes que si trae algo para herirte te va a hacer daño. Y yo veo exactamente lo mismo con los pensamientos. Si tú sabes, supongamos que tu cerebro es tu casita y estás muy cómodamente en tu casita y llega un mal pensamiento que tú sabes que te va a hacer daño, no deberías abrirle la puerta, puesto que es un huésped y ese huésped solo se va a instalar si tú lo dejas entrar. Si no lo dejas pasar, no te vas a enganchar con el pensamiento, no vas a estar todo el tiempo como de, ay, es que esto, porque es negativo, porque te va a hacer daño, y que tú le abras la puerta a ese pensamiento negativo es el primer indicador de que no has avanzado nada y que ni siquiera has notado el problema. Porque abrirle la puerta a un mal pensamiento, aún sabiendo que te va a hacer daño, es tu responsabilidad. Entonces hay que responsabilizarnos de lo que pensamos, de lo que consumimos, de lo que nos decimos, porque la mente cree todo lo que le dices. Entonces no le digas cosas que aplacen, que acorten, que achiquen tu crecimiento. La importancia de la respiración. Y me vas a decir de que, Sari, claramente respiro siempre para vivir. Yo sé que eso puede escuchar ridículo, pero no. Me refiero a la importancia de la respiración consciente. De que todo lo que hagas sea consciente. Si respiras, a mí lo que me sirve mucho es como respirar, dejarlo adentro 4 segundos y después de los 4 segundos exhalar 4 segundos y volver a inhalar 4 segundos y estar bien consciente de que 1, 2, 3, 4 y exhalar. Eso funciona bastante porque disocias el problema, disocias la crisis. Puede que no del todo, puede que sí la vivas, pero la disocias al punto de que ya no pasa a un punto muy grave, ¿saben? O sea, como que estar bien consciente de respirar te lleva a que sacies ese problema, ese pensamiento que traías y que no pase a mayores, puesto que fuiste muy consciente en lo que estabas haciendo e incluso te distrajiste en estar contando 1, 2, 3, 4, exhalas y así. Leer y escribir. Yo soy una persona que verdaderamente no se puede concentrar si no es de noche, o tiene que estar pensando mil cosas, o tiene que estar escuchando música para poder leer, pero estoy trabajando en leer sin hacer otra cosa más que poner atención. Y muchas veces me funciona, muchas veces sí me lleno de la información que acabo de leer, pero muchas veces no. Entonces, si cuando estoy leyendo tengo un pensamiento bien constante, negativo o de lo que sea, entonces paro y me pongo a escribir lo que estoy pensando, puesto que si lo estoy pensando cuando estoy haciendo otra actividad es que me tiene muy preocupada y tengo que trabajar en ese pensamiento específicamente, puesto que si no me preocupara tanto no lo traería en la cabeza todo ese tiempo.
Entonces comienzo a escribir. No necesariamente tienes que escribir como que bien bonito y con las mejores palabras, no, o sea, solamente ves sacando lo que vas pensando, todo fluye y va a llegar un punto en el que encuentras el problema. Porque una vez que sale el problema, una vez que enfocas el problema, trabajas en él y lo vas solucionando. Y si solamente lo tienes en la cabeza y disperso y lo estás evadiendo y evadiendo y evadiendo, pero sigues pensando en eso, solamente te va a llevar a un espacio horrible en el que todo ese tiempo lo vas a desperdiciar haciendo otra cosa y pensando en eso, comiendo y pensando en eso, leyendo y pensando en eso, cantando y pensando en eso. Entonces es muy importante que escribas y que te hagas otra actividad que incluso se vuelva en un hábito, como eso de la lectura, y que le saques el mejor provecho, y no siempre el mejor provecho a leer. A veces es el mejor provecho a que leer te ayudó a saber que había otra cosa aparte de leer. Y bueno, bebés, esos son los puntos que más me han servido. Pero no solamente se trata de hablar de la persona que sufre ansiedad. Hay una cosa que también quiero tocar con ustedes, que es la relación con alguien cuando hay una mitad ansiosa. Cuando el 50% es ansioso, las relaciones se vuelven bien complicadas. Y no solo relaciones amorosas, relaciones de cualquier tipo. Siempre que hablo en mis videos es para cualquier tipo, de que amistosa, de pareja, de familia, de cualquier tipo. Cuando 50% de este total es ansioso, se complica bien mucho todo, incluso la comunicación. Pero uno que es ansioso necesita la comunicación, es la clave más importante para no fracasar en todo lo demás, para no volverse loco, para no estar sobrepensando, para no tener crisis. Y les quiero dar un poquito de contexto con esto. Cuando una de las partes es ansiosa y la otra no, una parte no entiende lo que está pasando y la otra parte no se siente entendida. Y ahí es donde entra la comunicación. Si tú eres ansioso, explícale a la otra parte cómo es sentir ansiedad, cómo es tener crisis, cómo se siente por dentro, cómo está tu cabeza todo el tiempo. Envíale un podcast, envíale un artículo. Trata de involucrarlo en que esa persona sepa cómo te sientes, qué es lo que pasa contigo 24/7, cómo te puede ayudar, cómo puede evadir la situación. Y de la otra parte, también explica por qué haces las cosas. Hay una cosa que a mí me ayuda muchísimo, que cuando estoy como que mal, como que siento que hay una parte inconforme, es como, oye, ¿estamos bien? Y que la otra persona me diga, sí, sí, estamos bien. Aunque me lo diga molesto, yo digo, ok, solamente está enojado, pero estamos bien. No voy a pensar de más, no me voy a crear un escenario de muerte en esta situación, porque ya me dijo que estamos bien y yo le creo. Y si me dice, no, no estamos bien, pero vamos a estarlo, es como, ok, está enojado, es una situación normal, pero va a pasar, posteriormente va a pasar y vamos a seguir bien, solamente está molesto. Y verdaderamente eso me ha ayudado mucho, mucho para sobrellevar mis relaciones personales de cualquier tipo. Pero también está el hecho de que yo no entendía lo que hacían las personas no ansiosas para ayudarme. Y algo que me pasaba muy seguido es que a alguien muy cercano a mí, siempre que le decía como, oye, estoy en crisis, me marcaba y me decía, hola, ¿cómo estás? ¿Ya cenaste? ¿Ya comiste? ¿Qué estás haciendo? Y yo realmente me sentía no entendida, no querida, y era como, es que ni siquiera le importa. O sea, le estoy diciendo que estoy en crisis y me marca para preguntarme qué estoy haciendo, o qué cené, o qué voy a comer. Y eso me causaba mucha molestia. Hasta que un día me armé de valor y le dije, oye, ¿sabes qué? Siento que no me estás entendiendo porque yo me siento mal y tú estás marcándome para preguntarme otra cosa. A lo que esta persona me dijo que lo hacía para disociar mi ansiedad. Lo hacía como para distraerme, porque cuando estoy en crisis ni siquiera me acuerdo de qué desayuné. Y cuando me pregunta, tengo que darle tiempo a esa pregunta. Tengo que pensar, ok, ¿qué desayuné? Entonces voy a hacer una pausa para solo recordar qué comí o lo que me está preguntando. Y eso me servía mucho y ni siquiera me había dado cuenta de eso. Ni siquiera me había puesto a pensar en que tenía razón, en que disociaba mi crisis distrayéndome con otra cosa. Y ya ni siquiera le daba el 100% de mi atención a sentirme mal, o a llorar, o a tener crisis, sino a decir, ¿qué desayuné? Y verdaderamente me ha servido mucho, pero yo en ese punto, o sea, en mi punto de ansiosa, yo decía, es que no le importa. O sea, verdaderamente me habla para preguntarme otras cosas y no le importa lo que le estoy diciendo. Pero no era así. Él, como persona no ansiosa, le parecía lo más lógico decir, ok, pues está pensando en eso, la voy a distraer preguntándole otras cosas.
Y verdaderamente funciona, pero yo lo comprendí de su punto hasta que él me lo dijo, hasta que me vino a decir, es que a mí me gusta distraerte, a mí me gusta que no estés pensando en eso. Y sí me funcionaba, pero yo no me sentía entendida y a él le parecía muy lógico. Entonces comunicar qué es lo que quieres hacer, comunicar cómo lo vas a hacer, verdaderamente es lo que salva a las dos partes de que no se sientan incomprendidas. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? A decirte a ti como persona ansiosa que no te molestes cuando una persona trate de decirte, oye, cálmate, respira. O sea, para esa persona es muy lógico, e incluso a ti siento que a veces como persona ansiosa se te olvida incluso respirar conscientemente. Y sí funciona, o sea, funciona que alguien te diga, ok, cálmate, respira, piensa en otra cosa. Y uno en ese momento como que en el calor de la molestia es como de, no, eso no me sirve, y te indignas. Pero pues piensan también en, ok, está haciendo lo que puede con las herramientas que tiene a día de hoy, conociendo lo que sea de la ansiedad, y aprécialo, porque alguien que te quiere mucho haría cualquier cosa por verte tranquilo. Así a ti no te parezca lo más óptimo, esa persona está sacando todas las herramientas que tiene, buscando en su mochila de herramientas qué es lo que te puede servir para que no te sientas de ese modo. Y verdaderamente, por más gris que todo se vea, todo mejora. Por más que creas que no vas a salir de ahí, sí sales de ahí. Por más que creas que la gente te va a dejar de amar porque es complicado estar contigo, no te va a dejar de amar porque es complicado estar contigo. No es complicado estar contigo, ni siquiera te define ser ansioso. Eres más que tu ansiedad, ni siquiera es una característica fija tuya. Es una adversidad, deja de pensar que vas a perder contra ella. La paz y la calma y todas las cosas bonitas que te pueden pasar, las mereces. Es cuestión de que trabajes en eso, de que pases por un proceso, porque yo sé que es difícil, pero todas las cosas verdaderamente sí mejoran. Lo que sea por lo que estés pasando, claramente puedes salir de ahí, porque ya has salido de 1000 otros problemas atrás que te trajeron hasta aquí, a este video, a este momento de la vida, a este punto de lo que sea, porque ya tomaste decisiones de salir adelante y lo has conseguido, y por eso a día de hoy sigues aquí, porque te has dado 1001 oportunidades que te trajeron hasta este punto exacto de la vida, del año del 2023. Y bueno, bebés, eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho, espero les haya servido mucho. No olviden darle like y compartirlo. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Y nos vemos en el próximo video. Bye.